Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a La Navaja de Hits, donde semana a semana vamos a rasurar todas aquellas afirmaciones populares que suelen declararse sin evidencias. El día de hoy vamos a tratar un tema que está pues muy fresco, muy en boga y muy interesante, que es lo que está pasando en Afganistán, tanto con el régimen talibán, la salida de Estados Unidos, en general en sí, qué significa el Islam, de qué se trata su doctrina. Y para esto me acompañan mis compañeros y amigos Alan de Escepticismo Racional y Armando Skitrowski, junto con un invitado de lujo. El día de hoy nos hace el honor de acompañarnos Pippen del canal No Creo en Tu Dios. ¿Cómo están todos? Súper bien. Bien, Muy bien, muchas gracias señor. por los halagos. Es Eh, Un excelente. gustazo El tener por canal de acá. Pippen, quien no lo haya visto, es Es la de lo polla. mejor que van a encontrar, sí. Vayan a verlo, vayan a verlo. Quisiera, antes de empezar, dar como siempre saludos a toda la gente que nos está viendo y darle honor, como siempre digo, a quien honor merece. Primeramente, Adiosito. pues, así es, a nuestro señor Belcebú, que siempre nos está cuidando. Amén. También darle las gracias a Libres de Dioses, Armando Skitrowski, su página y sus páginas también de Invítame a Pensar y El Verso Negro, Escepticismo Racional y por supuesto La Navaja de Hitchens, todos en Facebook y también en TikTok, que pues hemos estado anunciando todo. También el señor Pippen Y en de No OnlyFans. Creo en Tu Dios, sí, nos ha estado también apoyando con la difusión y pues le agradecemos bastante y por acompañarnos también. ¿Cómo estás, Pippen? Bien, bien. ¿Ustedes por allá? Yo con un Súper, poco de súper. hambre Bien. porque el horario Es complicado. son 2 horas más aquí en Argentina y acá tendría que estar cenando, pero bueno, Para ti son las 10, seguiremos ¿no? después. Sí. Acá son, claro, 10 y 7 Yo minutos. justamente ahorita me eché una chuletita antes de venir porque ya andaba muriéndome. Ay, no, todo el día estuve con un malestar horrible, pero parece que ahorita estoy más tranquilo. Sí. Fíjense, también quisiera, para que no se me vaya a pasar, darle las gracias también a nuestros Patreons, Sergio Montes y Joel Pedraza, para que sepan, pues que ahí andan. Ya Saludazo. tuvimos ajá, ya tuvimos el honor de tener a uno de ellos aquí en nuestro podcast, entonces, pues, si tienen algo que platicarnos, Sergio. quieren compartirnos cualquier cosa, pueden apoyarnos en Patreon y nos estaremos poniendo en contacto con ustedes. Ahora sí, Para mandarles vamos a fotos abordar de el patas. tema. Así es, vamos a abordar el Vamos. tema que nos atañe el día de hoy. Otra cosa, las redes de nosotros, como las de Pippen también, están aquí en la descripción del video en YouTube para que vayan a verlo. Por primera vez, bueno, en esta ocasión por segunda, ya estamos transmitiendo también en Twitch y pueden irnos a ver también en Facebook. En Facebook también lo estamos haciendo. Sí, Ah, ya entonces también en Facebook. para que Órale. vayan. Sí, pero mediante un perfil, Déjame ¿no? ver. Es mediante un perfil, A ver, a ver. lo vamos a retransmitir en Facebook. Entonces, toda la gente que está en Facebook, que nos quieren ir a ver, pueden visitarnos en Twitch o en YouTube, donde ustedes gusten, ¿verdad? Entonces, bueno, nos estamos viendo por allá. El tema del día de hoy es ¿qué está pasando en Afganistán? Hemos visto que pues Pippen ha tenido una buena participación en este tipo de temas. Nosotros hemos estado viendo, digo, todo mundo hemos estado viendo cómo las cosas están poniéndose cada vez más difíciles. El día de ayer también tuvimos unas noticias medio pesadas en cuanto a atentados y todos esos temas los vamos a estar abordando, ¿no? Poco a poco. No sé Los si quieran noticieros que han empezar. estado desinformando lo más como suelen hacerlo. Uh-huh. Bueno, Pues a mí me gusta empezar tratando sobre todo un poco el inicio de qué es el Islam. Muchas personas pues no tienen tanto el acercamiento o el contacto porque en América Latina sobre todo no se profesa mucho el Islam, hay muy poca gente que lo profese aquí y no hay un extremismo tan fuerte como el que se ve en Europa o en algunas partes de Asia. Entonces, voy a expresar un poquito, investigar respecto a los fundamentos y si quieren ya apoyarme metiendo más ideas porque esto es algo muy por encima.
Sí. Vale. En general, el Islam es una de las llamadas religiones abrámicas junto con el judaísmo y el cristianismo. Su libro base, su libro sagrado se llama el Corán, y este tiene como premisa para los creyentes que no hay otro Dios más allá de Alá y que el profeta principal es Mahoma. La palabra árabe Alá es bastante importante porque tiene el mismo origen etimológico que la palabra que se utiliza en semítico como él, que alguna vez lo hablamos, que precisamente el nombre de Superman, Kal-El, es una referencia a una divinidad, así como en la misma Biblia se mencionan ángeles que tienen el sufijo el, como Rafael, Gabriel, Miguel, Miguel. Emanuel y demás. Entonces, los seguidores del Islam obviamente son quienes se denominan musulmanes, que viene del árabe muslim y significa alguien que se somete. En este caso se refieren a alguien que se somete a su Dios. Y tienen dentro de su doctrina a varias cosas que se les conoce como tal, como los pilares del Islam. Y estos pilares del Islam, según la tradición suní, son 5. El primero se le llama Shahada, que es el primer pilar, y significa que no hay dioses más allá de Alá, que es el principio de todo, y Mahoma es el profeta. El segundo pilar es la oración, se debe de realizar 5 veces al día, que son al momento del alba, al amanecer, al mediodía, a la media tarde, al crepúsculo y en la noche. Otro de estos preceptos que tienen o pilares es la limosna obligatoria, que es una obligación económica sobre sus bienes privados. Además de esto tienen el ayuno en el mes del Ramadán. Esta es la celebración más importante para el Islam como tal. De acuerdo a su calendario lunar, es el 9º mes y consiste en la abstención de cualquier tipo de ingestión de alimentos y también la abstención del contacto sexual hasta la puesta del sol. Y me parece que además de este tienen otro más que debe todo musulmán devoto hacer una peregrinación a la mezquita de la Meca, exactamente. Esos son como tal los fundamentos más básicos. Si me ayudan, por favor, a expandir más la idea, porque pues, es algo... Yo quiero decir algo respecto al nombre del profeta. Aquí en Occidente nosotros solemos decir, y de hecho es como nos lo enseñan en la escuela, pero cuando he hablado con musulmanes, en especial voy a citar al hermano Rafa Barajas, tiene una mezquita aquí en Guadalajara. Ya de hecho tengo un par de videos con él. Él me dice que consideran irrespetuoso que digamos Mahoma y que lo correcto es decir Mohamed. Ellos lo llaman Mohamed y siempre cuando dicen Mohamed al final dicen la paz sea con él. Es como algo muy característico de ellos. Dicen algo respecto a Alá, respecto a Mohamed, respecto al Islam, al Corán. Siempre salen con alguna frase parecida como esto de que Mohamed, la paz sea con él. Jesucristo, la paz sea con él. Alá, la paz sea... Bueno, así he escuchado que tienen como mucho esa costumbre, ¿no? La pasea por todos lados. La pasea por todos lados. Al escuchar el nombre, me recuerda mucho, tal vez tú lo recuerdes, Pipe, que eres argentino, me recuerda a un jugador que se llama Antonio Mohamed. Sí. Sí. Pues está también Mohamed Ali, o sea, bueno, digo, es diferente, es una variación, pero vendrán, supongo yo, digo, no, ahí sí estoy hablando bastante de la ignorancia, pero sí. Ahora, fíjate, de hecho, estaba hablando con este brother, el imán, y me decía que muchas de las palabras que tenemos aquí en el español son de origen árabe, porque obviamente hubo una migración hacia España, y en España, pues ya vinieron para acá y trajeron consigo muchas de esas cosas. El mismo nombre de mi ciudad, Guadalajara, es una palabra de origen árabe. Y hay muchas curiosidades que realmente Almohada. solemos que desconocer. Ándale, sí. Almohada es o la palabra árabe, o la palabra ojalá. Ojalá. ¿Pared? Esa sí no sabía. No, la de ojalá es como decir... Un caso bien curioso, porque ojalá es la palabra correcta, por decirlo así, en castellano. Ajá, exactamente, que castellano que proviene de un vocablo árabe. Sin embargo, en México particularmente me ha pasado que he escuchado mucha gente que dice ojalá. Ojalá, así como si fuera una palabra que es esdrújula, ¿no? Ojalá. Sí. No, no manches, yo no sé por qué ya me está fallando la memoria, será la edad. No, iba a mencionar algo acerca de lo de las palabras. No manches, se me fue el rollo. Bueno, sigan hablando y ahorita me acuerdo. ¿Por qué me pasa? Dale. Eso es por meterte con Alá. Así es. Ay, amén.
No, cállate, que les voy a decir una cosa. ¿Saben cómo conocí a ese musulmán? ¿Cómo? Alguna vez salí con una chica que siempre cuando se presentaba contigo te decía, siempre se presentaba, hola, soy fulanito de tal y soy felizmente atea. Bueno, se convirtió en Islam. Y ella me presentó a estas personas y es algo muy curioso, ¿no? Como de repente la vida da unas vueltas un poco chistosas. Pero ya que una persona se presente de esa manera, me da a entender Sí, que a mí no también. es felizmente atea, o sea, porque un ateo no No lo tendrías que decir. anda por la vida, no. No, No, ahí había algo que no encajaba. sí. Sí. Luego ella tenía ahí Este, en Facebook una página que se llamaba Atea Espiritual, como que ella estaba No, ya valió como madre, ya desde ahí. Sí, sí. Entonces ya que me dice, soy musulmana y que no sé qué, yo de que, órale, interesante. Pero sí, pero a ver, supongo que sabrán que antes de que el Islam abarcara Afganistán, Afganistán fue una tierra, pero durante siglos, donde dominó el budismo. El budismo interesante. fue muchísimo tiempo fue budista. De hecho, por la zona geográfica en donde está Afganistán, Sí, estaba en lo que se llamaba la ruta de la seda. sí, Era un camino sí, para muy conectar con la importante. India. Claro, conectaba con la India, conectaba el continente europeo y Y parte África. de Medio Oriente y África. Sí. Esto, como el nombre lo indica, el comercio principal era la seda, pero también se comercializaba con personas, con esclavos y Claro. especias, y había mucha diversidad de culturas. Y el budismo llegó a Afganistán en el 305, antes de nuestra era, que sucedió por una alianza entre el imperio griego que dominaba en ese momento y el imperio de la India, que no me acuerdo los nombres, que también Sí. gobernaban en ese momento. Y ya, mirá lo que te digo, desde el año 305, antes de nuestra era, ya Sí. estaba Había presencia del budismo ahí. el budismo estaba allí. Y empezó a desvanecerse con las conquistas musulmanes en Afganistán que sucedieron en el año 600 de nuestra era. Sí. Y se terminaron, bueno, el budismo se terminó de caer con el avance del imperio de los Gaznívadas. Los Gaznívadas eran unas dinastías musulmanas que eran de origen turco, pero también tenían integrantes de diversas áreas ahí de Medio Oriente. Y eran, bueno, fundamentalmente islámicos, y ahí fue donde el Islam opacó y terminó por correr al budismo. Pero fíjate que el Islam se centró en esa zona de Medio Oriente porque hacia la parte de África logró llevar su doctrina islámica, pero hasta cierto punto, porque ya antes habían llegado los cristianos Sí. con el mismo modus operandi de imponiendo siempre. su... No, porque viste que muchos te dicen que el cristianismo se impuso con paz, Por amor amor y evangelizando. Sí. No, Mis fíjate tanates. fíjate la historia del cristianismo llegando a África. Hicieron lo mismo que hacen los islámicos extremistas hoy en día. Claro. Y para el lado de Asia no se pudieron expandir porque estaba nada más y nada menos que Gengis Khan. Uy, papá. Era una muralla. Claro. Y para ese lado siempre Sí. gobernó entre comillas, una forma de decir, el budismo. Pues ahí está el taoísmo, el budismo, el sintoísmo, todo Claro, eso. eran religiones bastante más pacíficas, aunque para defenderlas había tipos como Gengis Khan. Claro. Ahí ya no se metía nadie. O sea, no había que cuidar que no se metiera. Algo que vi recientemente investigando sobre el Talibán es que ellos dieron una especie de nota de aquí estamos cuando empezó el régimen talibán,
destruyendo unas estatuas budistas que había en la zona. Sí. Sí. Todo símbolo que no tuviese que ver con su religión fue... De alguna forma así fue como su firma, como su sello de decir aquí solamente se va a hacer el Islam de la forma más restrictiva como nosotros lo entendemos y queremos que se entienda en nuestro territorio. Es como que llega el acertijo y te deja la cartita para que sepas que es el acertijo, ¿no? O quien deja así como sus marcas. Joker con su Ándale, tarjeta. Joker, sí, su tarjeta. No, bueno, sí, dale. No, continúa. Ok, a lo que iba es que, bueno, con esto tenemos más o menos una perspectiva del origen del Islam, de cómo se fue asentando en la zona. Esta información que nos diste ahorita, Pippen, pues estuvo excelente. No era algo que tuviera yo muy presente ni que hubiera estudiado ahorita para el episodio, pero fue muy puntual para entender cómo fue que empezó a penetrar esta religión e ideología en la zona. Y mucho tiempo el Islam en Afganistán no era realmente como actualmente se conoce, extremista, no era represivo y demás. Fue una zona relativamente pacífica durante principios del siglo pasado, sabemos de la influencia de Reino Unido y demás. Y poco a poco esto fue dando paso a lo que en algún momento por cuestiones geopolíticas se convirtió en lo que actualmente nos atañe para el tema que es el Talibán. Sí. Como intro para que comencemos a hablar del Talibán, lo que tengo entendido es que comenzó a principios de los 90, finales de los 80 más o menos, después de la retirada de la Unión Soviética, que fue en 1989. Tenían ahí como una especie de régimen comunista los de Afganistán en ese entonces, ¿no? O sea, tenían... sí, por la Unión Soviética. En los años 70, el régimen afgano era comunista. El asunto es que estos comunistas afganos intentaron establecer un estado laico en una zona donde la religión... de hecho, eso me sorprendió muchísimo cuando lo vi. Incluso ves las fotos famosas esas que se han estado compartiendo últimamente mucho por redes sociales, de las chicas salían en sus falditas y tú dices, a ver, espérame, eso me parece como que fuera Occidente, ¿no? Y claro. diablos. Pero bueno, el tema que había otra parte de la población afgana que no quería saber nada con un Estado comunista y una sociedad laica. Sí, claro. Todo este grupo de gente es lo que se denominan los mujahidines. Y parte de esos mujahidines eran los talibanes. Ahí es donde acá aparece en la historia los talibanes, que se levantaron en armas contra los comunistas en el año 1978. Y fue una guerra que duró poco más de 10 años y lo que pasa es que después el régimen comunista de Afganistán no pudo sostener más eso porque la Unión Soviética se disolvió. En aquel momento no era Rusia como es ahora, era la Unión Soviética. Y como sabemos, como no, el régimen, los mujahidines recibían armas y prohibiciones bélicas de Estados Unidos. Claro, no solamente de Estados Unidos, eran apoyados por Pakistán, Israel, Arabia Saudita, Irán y Reino Unido. Era un complot. Pero bueno, ya sin la ayuda de los soviéticos, el régimen de los... ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, me volvió un pitido! Recién se había salido. Bueno, ya sin la ayuda de los soviéticos, el régimen comunista que había en Afganistán no se pudo sostener más. Y ahí es donde entró los mujahidines, tomaron el gobierno. Pero como había diferentes facciones de mujahidines, no eran todo un grupo unificado, todos querían acceder al poder. Como había un gran vacío legal, todos querían gobernar el país. Y, bueno, uno de estos fueron los talibanes, y que de hecho, no sé si fue por poderío bélico seguramente,
En poco tiempo se apoderaron de casi todo Afganistán. Hubo solamente una pequeña parte de Afganistán que no pudieron controlar. Había un grupo llamado la Alianza del Norte, eran también mujahidistas, pero que supieron plantarse ante los talibanes. Pero después el resto del país lo gobernaron los talibanes, y de hecho ellos establecieron el Emirato Islámico, donde la ley era la Sharia, la famosa Sharia, la ley culera, sí. Que es todo lo contrario a los derechos humanos y a la libertad que pueda existir. Así que bueno, ahí fue donde los talibanes se hicieron más conocidos. Sí. La Sharia, ahorita que lo mencionas, para quien nos esté escuchando y no tenga mucho contexto, literalmente significa el camino que conduce al abrevadero. Y es lo que el Islam toma como la ley divina que directamente viene de Dios, en el sentido de que para ellos es la encarnación correcta y concreta de la voluntad del mismo Dios que el hombre debe seguir tanto en su vida privada como en sociedad. Entonces, como sabemos que pasa prácticamente en todas las religiones, sobre todo en las abrámicas, cualquier cosa que se le tache de ley divina o de mandato que viene de Dios va a ser sumamente restrictivo. Sí. Va a hablar de controlar los impulsos naturales del ser humano, entre ellos los impulsos sexuales, porque pues alguna vez un maestro de psicología en la universidad me dijo que mientras controlen, literalmente sus palabras fueron, mientras controlen el comer, el correr, o sea, el escapar, el estar en movimiento, y el coger, van a controlar todo. Por eso es que básicamente las religiones abrámicas se enfocan, tanto el cristianismo como el judaísmo como el islam, en tener diferentes medidas coercitivas. Lo quiero aclarar porque no quiero que parezca que únicamente estamos criticando al islam. El cristianismo va exactamente en el mismo saco y el judaísmo puede ir también en el mismo saco. Son en general las religiones, sobre todo las abrámicas, que tienen esta tendencia a volverse coercitivas, porque de alguna forma, en un pasado muy remoto, entendieron que con este tipo de digamos, corte de derechos, corte de impulsos naturales del ser humano, iban a poder controlar la mentalidad, y estos a su vez lo iban a heredar a sus hijos, a sus nietos que aprendieran la religión. Entonces se volvió una parte sumamente importante en las religiones abrámicas, incluyendo al islam, el tomar una ley divina, por decirlo así, y volverla coercitiva hacia los feligreses. Entonces, esta Sharia se vuelve, con el paso del tiempo, una de las más restrictivas, no porque las otras no lo sean, sino porque las otras del lado de Occidente, tanto el judaísmo como el cristianismo, se enfrentaron en algún momento a la Ilustración, se enfrentaron al Renacimiento, más adelante al pensamiento crítico, y fueron perdiendo terreno entre la población, cosa que no pasó en Medio Oriente. En Medio Oriente el Islam no tuvo ese enfrentamiento tan fuerte ante el pensamiento crítico, y por eso es que hasta la actualidad las leyes que ellos le atañen a Dios siguen siendo tan coercitivas y tan restrictivas. Fíjate, estaba acordándome del podcast de las sectas, cómo es que a veces la gente se agarra distinguiendo entre, es que yo no estoy en una secta, yo estoy en una religión, pero son lo mismo, o sea, porque como bien mencionas, a veces los cristianos, ya sea católicos, ya sea protestantes o ya sea de la facción que sea, te dicen eso, como el Filo Palomo, que salió diciendo, a ver, ahora sí, digan que el cristianismo es regresivo y que va contra los derechos. Y yo le digo, es que sí lo es. Nada más que, pues, el Islam hoy es lo que es en ciertas partes del mundo, porque puede serlo. Si el cristianismo no es lo mismo, es porque no puede, no porque sean buenas personas. Y ahora que dicen que cuando más los ateos deberíamos estar alzando la pues bueno, aquí estamos, justamente. Pero también la seguimos alzando para evitar que de nuestro lado del mundo pase la misma chingadera. Entonces, es muy necesario que hagamos este tipo de contenidos también para la difusión. Digo, no es lo único que hacer, la difusión de contenido. Hay también otro tipo de acciones, pero también creo la idea de que si te puedes especializar en una cosa y hacerla con consistencia, pues hazla, ¿no? Habrá personas que sean líderes sociales, como por ejemplo lo que a veces hablamos con Shelly Rivera, pues ella quiere que fundemos grupos y demás. Bueno, yo la verdad es que todavía no estoy tan interesado en eso, pero hay gente que a lo mejor sí. Hay gente que también se mete mucho en el ámbito legal y todo ese rollo.
pero si a nosotros nos toca hablarle a las personas, digamos, a la masa de personas en la medida que cada quien pueda llegar, pues hay que darle con todo. Digo, todas estas áreas son importantes para que no lleguemos a ese tipo de episodios regresivos y, ¿cómo se puede decir? Pues a la barbarie, caray. Quiero aprovechar para tomar en cuenta un poco lo que dijo Armando, y bueno, también lo que decías tú ahorita, Julián, precisamente cuando hablamos de ese tipo de religiones o sectas que ya se convierten en algo más como una secta, ¿no? Coercitivas y que controlan todo esto, el comportamiento, ¿no? de sus miembros. En general hay una tendencia, y esto es una cosa por ejemplo, lo que tú platicabas, Pippen, en tu video, cuando hablabas de las mujeres en Afganistán, ¿no? Diciendo, o sea, quejándose, ¿no? De que las feministas que se vayan allá a Afganistán y todo, ¿no? Sí. Y tú hiciste una respuesta. Y me llama bastante, o sea, porque digo, pues en este caso, si ustedes también están en contra de eso, pues vayan ustedes a defenderlas, ¿no? Y ¿por qué se recalca tanto en el tema de las mujeres? Porque en todas las religiones abrahámicas, que ya sea judaísmo, cristianismo, islam o demás, siempre hay un control más severo contra la mujer. Por eso se le menciona tanto. O sea, no es de a gratis, no es nada más porque sí. O sea, la mujer siempre va a ser como un segundo vaso, o el vaso más débil, como le llama la misma Biblia. El vaso frágil. El vaso frágil. Entonces, eso es por lo que se le toma un poco más en cuenta en este tipo de cosas. Se suele hacer esta observación y este señalamiento por lo mismo. O sea, en general, si no vamos a ir nosotros allá a pararnos a Afganistán y protestar, porque hay asociaciones de mujeres, organizaciones, mejor dicho, de mujeres feministas allá en Afganistán, y de hecho, no sé por qué se quejan tanto si allá en Afganistán ya ha habido videos, y si quieren búsquenlos por ahí, donde mujeres feministas de allá están marchando enfrente de gente armada, o sea, y me pongo a pensar, o sea, cuando realmente hay una necesidad, como en este caso es el tema del feminismo y del derecho que le quieren quitar a la mujer, yo creo que en este caso fue una cosa que no debió haber pasado, obviamente, pero en el momento que la mujer tiene la libertad de hacer porque antes tenían hasta cierto punto más libertades, llega un grupo extremista y les quiere cortar todas esas libertades que tenían, la gente dice, prefiero arriesgarme a vivir una vida de esclavitud, ¿no? Entonces van, y aunque estén enfrente de toda la gente armada, van y se plantan enfrente de ese tipo de cosas. Y es lo que tenemos que estar viendo. Necesitamos tomar en cuenta todo eso y no ver el lado negativo, porque el lado contrario siempre va a estar viendo, es que las feministas, no sé qué, y ahora sí, y se centran tanto, de hecho no vamos a hablar del feminismo el día de hoy, pero me llama bastante la atención cuando por ejemplo, hay personas que hablan del ateísmo, ¿no? O que hablan de cualquier cosa que no apoye el cristianismo o la religión o lo que sea, siempre se refieren al lado contrario desde el punto de vista más negativo o más dañino, o lo que tú quieras, o el lado malo de gente que no representa. Pero yo les digo aquí directamente a toda esa gente que está haciendo eso, dejen de escuchar a Agustín Laje, por ejemplo, dejen de escuchar a esa gente que les muestran la cara que ellos quieren que vean del otro lado, dejen de escuchar a personas que solamente se centran en lo negativo o tergiversan las cosas y las hacen ver como malas, nublando su juicio. Eso es lo único que quería decir. En general, por ejemplo, no sé, las sectas, ya que volviendo al tema del... Se te fue el audio, creo. Sí. Nada más te vemos el audio. Sí. Sí. No se escucha. No regresa. Ahí? No vuelve. Bueno, él le mueve a su micrófono. Vamos a esperar que regrese el micrófono. Mientras, quería compartirles precisamente algo que para estudiar el tema y demás estuve platicando con amigos durante el fin de semana, estuve viendo en línea en redes y demás. Creo que ya se escuchó. Ok. Hola, ¿ya me escuchó? Ya. Ahí va. Okay. Ahí sí. Volvió. Si quieres, termina la idea y ahorita yo les comento lo que les iba
a decir. No, nada más iba a decir que simplemente cuando se les dice a alguien que pues es parte de una secta, ¿no? Lo primero que van a hacer es negarlo, ¿no? No, yo no estoy en una secta, y miembros de una secta no saben que están en una secta. Ellos Creo dicen, que no, solamente estamos haciendo la voluntad de Dios porque así nos lo pide, ¿no? Y ya. habría que cambiarle ahí al modelo Byte para incluir, primer punto para saber que estás en una secta es que dices que no estás en una secta. Algo así como el club de la pelea. Haz de cuenta. Se te cortó el audio por hablar mal de Agustín Laje, dice un comentario. Los bots. Sí, oye, esa censura. Los lajebots. Hijo de su mecha. Bueno, lo de la censura, luego hacemos un programa especial sobre eso, porque ahorita que estoy metido con lo de ciencia de datos y demás, me he puesto a estudiar sobre inteligencia artificial, y la mayoría de las veces la censura tiene que ver con algoritmos, no tanto con denuncias. Como el día de hoy que me censuraron por discurso de odio una foto de Gandalf. Ay, no puede ser, si es cierto. Ay. Ya recibí la foto. A mí me censuraron en TikTok por hablar mal de los apologetas, ¿no? Apologetas. A los apologetones. Así es. No, pero bueno, hablando de brother, dije, de no puede ser. El señor de los cursos de odio, entonces. Sí. Hablando de discurso de odio, de redes y demás. Es que es satánico, brother. No, fíjate que sí hubo un momento en el que se le criticó mucho porque decían que era tanto un libro como una película sumamente machista, sí, porque todos los protagonistas son masculinos. No creo, pero hablando precisamente de ese tema, creo que algo importante sobre el caso de Afganistán y del Islam es que ha habido últimamente en redes mucho choque entre los progres, entre la progresía, precisamente por este tema, porque algunos dicen que hay que ayudarlos, que los afganos van a entrar en conflicto por las restricciones de los talibanes y todo, y hay otros más radicales que empiezan a decir, es que tú les quieres llevar libertad desde el punto de vista occidental, la libertad que tú les quieres llevar es la libertad que tú conoces de este lado vendida por Estados Unidos, tú no sabes lo que para esas mujeres es la libertad, y tú como feminista de Occidente no puedes querer ayudar a las afganas a su lucha con el feminismo, entonces se vuelve algo completamente sin sentido. Me encantaría ver qué dice Mauricio Schwartz al respecto, estoy seguro que pronto va a hablar de eso. Sí, no, yo quiero decir también una cosa respecto al tema de las personas progresistas, que sobre todo en Europa he visto que pasa mucho esto, si hablas mal del Islam, aún teniendo razón, te ven mal. No sé por qué tienen tanta defensa hacia el Islam, siendo que, por ejemplo, personas que son feministas y pro LGBT, pero al mismo tiempo te tachan de islamófobos y criticas al Islam, y digo, a ver, espérame, es que no entiendo, no son compatibles una cosa y la otra, no lo termino de comprender. No sé si ustedes llegaron a ver los videos de Rango Gamer, bueno, cuando en ese tiempo era Media Postardust, que a él le tundieron en una ocasión de críticas porque en Twitter puso un mensaje criticando el extremismo de ciertos grupos islámicos y de islamófobo no lo bajaban, y él tiene un video que dice, ¿por qué no podemos criticar al Islam? Y dice, es que a veces cuando tú criticas una religión extranjera, o sea, una religión que no es la que domina en tu país, se ve como algo malo, como si te estuvieras discriminando a las personas, en este caso por causa de ser una minoría en tu país, ¿no? Pero de hecho también, ahorita volviendo al tema de la gente que son creadores de contenido críticos con el feminismo, a veces las críticas las dirigen así porque la gente que después comete actos delictivos y que resultan ser islámicos y que son actos delictivos incluso contra las minorías protegidas, como en el caso de las personas LGBT, y delitos también contra las mujeres, resulta que callan mucho la boquita, ¿no? Y les dicen, oye, pero es que, ¿por qué no podemos criticar estas cosas? Si claramente hay un conflicto que tiene atadas de manos a personas, ¿no? A mí siempre me ha parecido bastante conflictivo y bastante extraño esto. Que metan al Islam dentro del mismo saco, ¿no? Donde está toda donde están las ideologías que tienden más hacia ser de izquierda. Y de pronto también pasa a ti en particular he visto que te pasa mucho, Pipen, con lo de la censura, sobre todo en TikTok. Yo acabo de ser censurado en TikTok ayer.
Entonces, Soy antier, un perdón. experto en... Recibir censuras. No, mira, ya en Facebook yo ya perdí la cuenta de la Pues cantidad que de Facebook veces que me también. censuraron. Oye, me acuerdo de un comentario que pusiste en mi live de que ya me desbloquearon, pero mañana me vuelven a bloquear. En cualquier momento, sí. Porque hay, mirá, la otra vez comentaba que una de las últimas veces que me bloquearon en TikTok fue respondí un comentario con un pequeño videíto de Michael Jackson riéndose. Sí es cierto. Y por eso, digamos, lo único que aparecía en el era Michael video era el Jackson y el comentario de la comentario. persona, claro, diciéndome arrepiéntete, Jesucristo viene pronto, algo típico. Sí me acuerdo. Y abajo sí lo vi. Michael Jackson riéndose y nada más. Y me censuraron por discurso de odio. Váyanse al ¿En qué pito. parte? No entiendo. Bueno, también pasó en tu canal, Mando, que por el video donde reaccionamos a Armando Alducin hablando del COVID. Me acaba de pasar ese video. fíjense, aquí en La Navaja tengo un episodio, pues el episodio anterior, donde está Sergio, hablando de su historia con Armando Alducin. Y cuando estamos reaccionando al video de que Armando Alducin dice que el fenómeno ovni es la materialización de la energía sática, pues saltamos a una carcajada bien bonita. Me encantó ese momento y lo subí a mi canal de YouTube. Pero lo subí no solamente ese momento, sino que en contexto, cómo es que empezamos a hablar previo al video para introducir a los dos fragmentos que reaccionamos, que originalmente íbamos a reaccionar a 3, pero el del dióxido de cloro ya no lo vimos y digo, ¡ay! ¿Cómo es que eso nos pasó ese? Pero pues obviamente Armando Alducin sale con una desinformación tremenda diciendo que es un invento lo del virus y que nada más te tomas un electrolit. Aunque los amigos, los pastores de casa de oración, muchos de ellos tienen o han tenido la enfermedad. Pero es algo que se hace simplemente para sembrar el temor, pero en el amor no hay temor y eso es para que nos desviemos de la fe en Jesucristo y demás estupideces. Y me censuraron. Perdón. Bueno, sí. nada más termino esto. Me censuraron que porque en mi video se estaba difundiendo información equivocada sobre las enfermedades, sobre la pandemia y que podía llegar a ser peligroso. Y pues yo le apelé a YouTube, oye, estamos criticando esto. Pero yo ya sé que apelar a YouTube tampoco es como hablar, ¿sabes? Es simplemente hablarle a la pared y ya. Ahora sí. No, te iba a decir, con respecto a la censura que también pasa en YouTube, tiene que ver con este tema con el cual entramos, es de Afganistán. A ver, como dijimos hoy, ¿no? ¿Cómo fue que el régimen talibán se establece en Afganistán y que una vez establecido se le dio refugio a uno de los hombres más buscados en aquel momento? Y he visto en algunos canales de YouTube que no lo nombran por temor a que los baneen. Entonces yo no sé si ahora nombrarlo o no. No lo nombramos por las dudas. Puedes hacer como una alusión indirecta, así que digas, el fulano de tal, ¿no? Podemos decir el líder F, ¿no? y ya. Ofosafa, Mafa, Bifibn, Lafa, Defen. El gemelo malvado de Obama. De Obama, ándale. Ya ves que andan diciendo que son la misma persona. Claro. Bueno, lo irónico de esto es que Estados Unidos y Reino Unido, después de que Afganistán le diera asilo a Osama Bin Laden, al gemelo malvado de Obama. Papelera de reciclaje Laden. No sé si ponerle eso a una canción porque tal vez me la tomen por derechos de autor y jodemos el directo, pero no. recuerdo, les decía nada más, dice la cueva de fulanito de tal, hay tremenda peste a culo, en la cueva de fulanito de tal, hay tremenda peste a culo, que le ven en el culo a fulanito de tal. Sí. Es navideña, pues, ¿no? Cada que sale siempre me acuerdo, sí. Mira. Siempre me acuerdo de esa canción cuando escucho a ese personaje. Yo digo que lo irónico fue que Estados Unidos
y Reino Unido, luego de que le vendieron armas y todo tipo de material bélico a los talibanes, ahora le aplican sanciones al régimen talibán. Pues ya no le sirven. Bueno, claro. Incluso se tuvo la posibilidad de intervenir militarmente en Afganistán. Y, casualidad, que en el 2001, el 11 de septiembre, ocurre el atentado a las Torres Gemelas. Claro. Acá lo raro para mí, es lo que a mí me hace ruido, es que siempre, o al menos es a lo que nos estamos acostumbrados, es que estos grupos terroristas siempre se adjudicaron el atentado que cometieron, siempre. Como diciendo, acá estamos, nosotros somos los que hacemos esto. Pero en este caso, jamás es más, ellos siempre negaron haber sido quienes cometieron el atentado a las Torres Gemelas. Esto fue en septiembre. Y en octubre, al mes siguiente, Estados Unidos invade Afganistán. Ya estaba todo preparado. El circo me parece que ya estaba todo preparado, es lo que a mí me parece. Obviamente que esa intervención sucede con supuestamente dos motivos. Uno que es eliminar a los responsables del atentado y derrocar al régimen talibán. Cosa que nunca sucede. Porque es más, otra cosa que de los que lo habían acusado eran de tener armas, no me sale la palabra, de destrucción masiva. Sí. Nunca le encontraron nada. Claro. Lo que le encontraron fue porno de furros, según Dross. No sé si vieron ese video, pero me cagué de risa con eso. Digo, yo no sé si sea verdad o no, pero no deja de estar cagadísimo. O sea, que dicen que lo que encontraron en la computadora de Osama Bin Laden era porno de furros, así bien machín, de zorritos y de perros. Bueno, o sea, gente vestida así con botargas, ¿no? Pero chingo de porno de furros y yo de cara. Ya sé. Ay, caray. Bueno. Bueno, y otra cosa que también sucedió en ese conflicto es que se metió la ONU. Y yo no sé, digo, en todos los lugares donde se mete la ONU, la cosa no termina bien o se mete al pedo, como decimos acá en Argentina. Sí. En este caso, bueno, la ONU formó una fuerza internacional que se llamaba Asistencia para la Seguridad, que tenía más de 100.000 soldados de todo el mundo. Obviamente, la mayoría, te diría que eran 90.000, ya solo de 90.000 eran de Estados Unidos. Y después, bueno, había de otros países. Lo importante, y eso sí vale la pena recalcar, es que en el 2004 se modificó la Constitución y se dieron lugar, si no me equivoco, a la primera elección democrática en la historia de Afganistán. Entonces, eso permitió que se mejorara la educación. Mucha gente tuvo su momento de alfabetización, incluso las mujeres. Las mujeres eran el último orejón del tarro, digamos. Se mejoró la salud pública y el hecho de que la mujer pudiese tener acceso a la educación formó profesionales de todo tipo, en este caso también como enfermeras, médicas. Sí. Pero ¿qué pasa? La policía estaba todavía en pañales, por así decir. Entonces, nunca se llegó a gobernar militarmente todo Afganistán, porque había sectores que lo mandaban, ¿cómo te puedo decir? Estos que se denominan señores de la guerra, ¿no? Que eran básicamente narcotraficantes de opio, que ganaban su mayor parte de su riqueza con el tráfico de opio. Y en el 2006, si no me equivoco, la OTAN, ahí se metió la OTAN ya, bien ahí, tomó el mando de las operaciones militares porque, ¿qué pasa? La policía de Afganistán, la nueva policía, le faltaba mucho todavía. Le faltaba mucho entrenamiento, armamento. Bueno, entonces intervino la OTAN y esto hizo que los talibanes no pudieran volver a la carga.
pero sí se conoció que mientras tanto los talibanes cometieron atentados de toda... Yo no sé si se acuerdan, creo que fue 2009, 2010, esos años que era cuestión de ver atentados por todas partes. Por todas partes. Sí, no sé si se acuerdan, pero creo que era Sí. por esos años. Y recién en el 2015 los talibanes mostraron cierta predisposición a un alto al fuego. Uh-huh. De hecho, eso es como se podría decir que dio frutos 3 años después, cuando, yo no sé si también se acuerdan, pero hubo una tregua, no me salió la palabra, una tregua de 3 días, parece un chiste. Fueron 3 días donde hubo un alto al fuego para celebrar el Ramadán, uh-huh. que como decía Javier, es el 9º mes de los islámicos, donde, bueno, tiene mucha implicancia su fe, sus costumbres. Y en el año pasado, en febrero, o sea, ya estamos, fíjate, en la línea de tiempo ya nos estamos viniendo muy para acá. En febrero del 2020 se pactó un acuerdo entre los talibanes y la OTAN para que se sacara a las tropas extranjeras del país. Obvio que para mí debe haber algún interés sociopolítico aquí, porque la OTAN accedió a quitar las tropas, pero sí los talibanes cumplían con la demanda de una reducción drástica de la violencia. Yo no entiendo cómo les creyeron. La verdad, no. Bueno, el pacto se firmó y se empezó a llevar a cabo. De hecho, entre mayo del año pasado, del 2020, en adelante, las tropas se empezaron a ir. El acuerdo era sacar las tropas entre mayo del 2020 y septiembre de este año, del 2021. Que incluso era de Donald Trump ese acuerdo, ¿no? Sí, fue Donald Trump. Sí. Claro. Por eso es que el presidente actual de los Estados Unidos como que está cumpliendo con lo pactado por el gobierno anterior. Claro. Entonces, cuando las tropas empiezan a irse, los talibanes arremeten. Esto fue en mayo de este año. Volvieron a la carga y ya para julio, estamos hablando del mes pasado, ya para julio ya se calculaba que dominaban el 50% del territorio afgano. O sea, y ya para principios de este mes, porque este terreno que empezaron a dominar los talibanes era mayormente terreno rural, pueblos chicos. ¿Cuál fue la ciudad? Saraj o Sarang, una cosa así se llama, la primera ciudad grande que cayó durante la primera semana de este mes, de agosto. Y al siguiente día cayó otra ciudad, Shebergan o algo así se llama, que es otra de las ciudades grandes. Al fin y al cabo, en los primeros 10 días cayeron 5 de las grandes ciudades. Y esto fue lo que hizo que el presidente Ghani terminó, porque le pidió ayuda nuevamente a los Estados Unidos y a estos que yo te nombré antes, los hombres de la guerra, que son grupos armados que hacen la suya, por así decirlo. Pero bueno, ya ni Estados Unidos se iba a meter porque ya estaba sacando las tropas, y estos hombres de la guerra le declinaron su ayuda. Es lo que termina haciendo que el presidente Ghani se termine yendo de Afganistán. Tengo entendido que por ley ahora gobierna el vicepresidente, el cual pidió ayuda, obviamente, a la comunidad internacional, pero bueno, ahí ya tendremos que especular si lo van a ayudar o no. Hay grupos locales que son la resistencia a los talibanes,
que están dispuestos, obviamente, a repeler al régimen talibán. Lo que pasa es que se las tienen muy difíciles porque los talibanes, todo este tiempo que no estuvieron en el poder, se estuvieron rearmando. Y encima tuvieron la suerte de apoderarse de mucho material bélico de los estadounidenses. Tienen blindados de última generación, armas y municiones de última generación. Entonces está complicadísimo enfrentarlos. Ahora que lo mencionas, me quedó también mucho dando vueltas en la cabeza. Lo que dice es que en las últimas elecciones democráticas que hubo, se regresó un poco el tema de la alfabetización y la educación. Y sí tienes una raíz posterior, porque en 1978, cuando Nur Mohamed Taraki, tras su gobierno, empezaron varios golpes de Estado. Y era tan constante este tipo de revueltas y ataques y demás, que legalmente se dio de baja el sistema educativo de Afganistán. Se puede decir que la educación desapareció por completo, porque ya no era importante saber leer, escribir, ni los programas de alfabetización. Se eliminaron porque era importante la sobrevivencia. Entonces, de la mano de esto, es muy importante citarlo, porque con la caída de la alfabetización, por decirlo así, empezó también el auge del talibán, de los grupos talibanes. Tiene una relación el hecho del analfabetismo, de la ignorancia, por decirlo así, con el crecimiento de los movimientos radicales religiosos. Entonces, eso siento que en parte ayudó a que se estableciera el régimen talibán también, la falta de educación global que existía en el país. Cuanto más ignorante es el pueblo, más fácil de gobernar es. Sobre todo con un régimen de este tipo. Aún más, sí, sí. Y a es futuro, algo que es... Dale, sí. dale. No, digo que este tipo de dictaduras lo saben aún más. El hecho de que cuanto más se los mantenga ignorantes, sin educación, sin acceso a la información, ese es otro. Exactamente. El régimen talibán prohíbe tener acceso a la información, a ver televisión. No sé si ahora lo van a implementar, pero antes de que fueran derrocados, eso estaba prohibido. No tenían permitido escuchar radios que no sean las que ellos transmitían. Y no es algo propio del mundo islámico. Digo, allá musulmán pasa porque existe, digamos, una especie, pero pónganse a pensar si aquí en Occidente, Corea del Norte, en un país, hablando de países cristianos acá en Occidente, que en un país de pronto ganara un partido impulsado por Testigos de Jehová o por la Luz del Mundo, ¿qué tendríamos de pronto en cuanto a restricciones? Sería algo muy parecido. No podríamos tener acceso a la información. Exactamente. Se crearía una torre así como la Atalaya, así, con guardias armados ahí. Ya sé. Los estamos viendo. El Vaticano. Muestren su Atalaya. Muestren sus atalayas. Pues lo que fue Vaticano en su momento, brother. Todo el montón de guardias. Digo, todavía si vas a Vaticano, okay, es posible que te encuentres ahí, ¿no? Pero eso, pues es que es la misma cosa, es lo mismo. No, y luego respecto a lo del pueblo ignorante, no sé, ibas a decirlo. Nada más iba a finalizar ese punto diciendo que se vivió del lado occidental también cuando el catolicismo estaba en su máximo apogeo, y creo que una de las víctimas cobradas que más me viene a la mente ahorita fue Giordano Bruno. Claro. No, fíjate, respecto al tema de las personas ignorantes para ser gobernadas más fácil, pues por algo no quieren que las mujeres vayan a la escuela tampoco. Que anda diciendo el talibán, es que sí les vamos a permitir, bueno, según vi en un documental, les permitirán hasta la primaria, pero también las clases de religión, esas son las que sí quieren que estén tomando, ¿no? Entonces, con ello van a poderlas, digamos, tener sometidas también. Hay algo que veo, he visto sobre todo ahí en TikTok, donde mucha gente pues tiene la facilidad de subir videos y hacerse virales y todo eso, es que hay mujeres musulmanas que no viven allá, o sea, desde México, desde España, no sé qué, defendiendo las leyes de allá, o sea, diciendo no, y me sorprendió bastante ver sobre todo una
que decía, no, es que la mujer no puede ir sola, no porque la estén controlando, sino que ven, por ejemplo, una artista y pone a Angelina Jolie, ¿no? Que tiene guardias. Bueno, haz de cuenta es lo mismo. Es tan importante la mujer que tiene que ir con guardaespaldas. Y yo, no seas mamón, o sea, en serio. O sea, de ese tamaño, o sea, es ese tipo de mala, ¿cómo se le dice? De mala información, ¿no? Que les dan ahí. No sé, yo considero que lo hacen o por miedo, o por ignorancia, o ya de plano por pendejez, sinceramente. Yo creo que es un poco de las tres. Aunque creo que es un poco del último, porque ponte a pensar también en las personas que defienden a su maltratador. Es mismo padecimiento pero fíjate, o sea, estamos hablando de mujeres que no están sufriendo lo que sufren las mujeres en Afganistán. O sea, son gente que están afuera. Pero me refiero a que defienden esto por causa de su religión, brother. Porque si no fuera por la religión, no defenderían esas cosas. Probablemente no la defenderían. Es como el caso de que estás en una secta y tal vez a ti no te ha pasado nada, pero sabes que el líder de tu secta sí ha hecho cosas con otras personas y vas a la defensa del líder de la secta porque tienes esa clase de trastorno. Es que te digo, ese padecimiento se tiene no solamente hacia los individuos, sino también hacia las instituciones o hacia aquello que represente algo con lo que de una u otra manera te has identificado, pues. Pero ay, no. No, pero sí está fuerte, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, de que haya personas que defiendan desde afuera, o sea, qué cómodo, ¿no? Cuando no estás sufriendo la represión allá mismo, empiezas desde afuera a decir, no, sí, y cada ley, no, es que no pueden hacer esto, pero no es porque no puedan, se les recomienda, güey, acabas de decir, es una obligación hacer esto y luego sales con bueno, es que se recomienda, no se recomienda una chingada, se les está prohibiendo. Se recomienda bajo amenaza de que te vayan a hacer algo. Es como el que te dice, no te estoy amenazando de eso, es una advertencia nomás. No mames, o sea, es como el asaltante. Sí, o sea, y viene ese... recomendando y te estoy haciendo una advertencia. Ajá, es lo mismo. Es la recomendación con la pistola. Es ese tipo de excusa la cual no permite que esas personas puedan ver las cosas con claridad. No sé si me doy a entender. Sí. Bueno, eso realmente, eso para empezar, o sea, gente que está aprovechándose de lo que está pasando, de la noticia, para promover sus redes sociales y sobre todo perjudicar con esa información a las mujeres o a la gente en general que está sufriendo allá, se me hace muy bajo, o sea, demasiado bajo. Pero bueno. No sé si les parece que... Digo, le iba a preguntar no sé si les parece que hablemos un poquito, mencionemos las prohibiciones que... André, sí. Sí. Tendrían, porque a ver si me la acuerdo bien, la Asociación Revolucionaria de Mujeres en Afganistán publicó un listado de las prohibiciones que tendrían las mujeres por el Estado Islámico, que algunas de estas ya las tenían cuando el Estado Islámico estaba gobernado por los talibanes. Y, a ver, acá tenemos una. Quieren completa prohibición del trabajo femenino fuera de sus hogares, lo cual aplica para profesoras, ingenieras y demás profesionales. Es decir, aquella que tuviese un título y lo ejerciera ya no lo puede hacer más, al menos fuera de su casa. Solo unas pocas doctoras y enfermeras tendrán permitido trabajar en algunos hospitales de Kabul. Ahora digo yo, el día que por una cuestión u otra se queden sin enfermeras y doctoras mujeres, si no tienen acceso al estudio, ¿cómo van a hacer para formarse? Porque esa es otra, o sea, las mujeres en Afganistán solo pueden ser revisadas por una doctora, no por un doctor. Nada más hay que esperar a la mortandad de mujeres que va a haber por falta de atención médica. De doctoras. Va a ser horrible. No tienen completa prohibición de hacer cualquier tipo de actividad fuera de su casa, a no ser que sean acompañadas por su guardián.
Guardián quiere decir su marido, su hermano o su padre. No pueden cerrar ningún trato comercial. Es decir, si alguna tiene hambre y quiere vender, no sé, un televisor que ya no usa, no lo puede hacer. Al menos no con un hombre. Y en caso de salir de su casa para venderlo, tiene que salir acompañada con el hombre. No lo pueden hacer sola. Está como muy de caricatura todo esto, o sea. Y contradictorio. Bueno, esto es algo que ya estábamos hablando, que tienen la prohibición de estudiar en escuelas, universidades o cualquier otra institución educativa. Los talibanes han convertido las escuelas para chicas en seminarios religiosos. Sí. Sí, de hecho el documental que vi estaban ahí, dejaron pasar a la gente que estaba produciendo el documental. Ahí estaban con todo el montón de talibanes armados y se metieron a grabar y platicando ahí con el maestro había una maestra de religión y un maestro de matemáticas. Y ahí se ve como les dicen, no, es que mira, sí vamos a permitir que las mujeres ya están estudiando la primaria, que no sé qué, pero todo lo de religión, o sea, yo dije que, sí. Ay, no. Sí, una educación muy sesgada iban a tener. Claro. Después, bueno, este es un clásico que van a tener que salir sí o sí con la burka, que es vestido que las cubre desde la cabeza hasta los pies. Porque después está este vestido que les deja la cara descubierta, que tiene otro nombre. Ahora es otro. No me acuerdo. Bueno, pero la burka es la que directamente no se le ve nada, tiene una tela como los ojitos, media... ¿no? Sí. Es como el de los guardias imperiales de Star Wars, ¿no? El que dices tú es el hijab, ¿no? El hijab. El hijab es el que por lo menos se le ve la cara. Pueden tomar un poco la intención es el cabello, ¿no? Cubrir el hijab. Claro. Sí. Se visten de fantasma. Un detalle, sí, pobrecita. Un detalle del burka es que la tela no tiene que ser un tejido fino. Porque imagínate un tejido fino. Se le nota el cuerpo. Cuando sopla un poco de viento, si una mujer con buenos pechos, hacen el Marilyn Monroe, claro. Entonces tiene que ser una tela gruesa, pesada, una especie calurosa. Se visten de parisina. Una especie de carpa. Ay, no. A ver si tengo acá alguno más. Bueno, van a recibir azotes, palizas y abusos verbales. Las mujeres que no vistan, que no vistan acorde a las reglas de talibanes. Sí. Y las mujeres que vayan por la calle sin estar acompañadas por su hombre guardián. De hecho, tengo el recuerdo de una mujer en el régimen talibán anterior, a la cual la paran por la calle porque iba caminando sola. El video creo que dura unos 7-8 minutos y la hacen arrodillar y explican al público como justificando la situación, y después de unos 7-8 minutos, balazo en la cabeza. Sí. Sí, ese está muy... Lo difunden mucho ahorita, justamente. Me suena mucho a las leyes mosaicas de la Biblia, ¿no? Es claro. Es que es lo mismo, brother. Que es la justificación que te daban para que el pueblo tema y limpiar la maldad de aquí. O sea, prácticamente es lo que están haciendo, o sea, y eso es lo que dice la Biblia, la misma Biblia. Ellos están basando precisamente en ese tipo de leyes. Lo que hacen es justificar, como dices tú, Pippen, justificar por qué lo están haciendo y hacer pensar como que, oye, es que es por algo, la ley de Dios así lo dice y nosotros solamente estamos cumpliendo, ¿no? Se escudan en sus libros pendejos, sagrados para poder hacer todas sus cosas, ¿no? De hecho, hay una frase que no me acuerdo quién la dijo, pero me pareció muy acertada y viene a colación, que es la diferencia entre los cristianos y los islámicos radicales, es que los islámicos interpretan al pie de la letra los textos sagrados. Los cristianos no, solamente ya, cuando algo ya choca con su mismo moral, cuando algo incluso para ellos es inmoral,
es que eran otros tiempos. Tiempos. Aunque luego con el cuento de que la moral es objetiva y objetiva entendiéndola como algo absoluto e invariable, bueno. Es una metáfora. Era metáfora. También eso tiene que ver con los movimientos políticos que se han dado en Occidente tras la Ilustración, porque no se vive en una teocracia. Si se viviera en una teocracia como pasa en Medio Oriente, sería exactamente lo mismo. Y la Biblia se interpretaría literalmente con todas estas partes de apedrear gente, cortar manos y demás. Claro. No, pues te digo, eso ahorita lo pensamos en el catolicismo, pero también del lado protestante. Sí. Había quemas de brujas, brother. ¿Creen que existen las brujas? Ay, no. Como dije, Hablando no es que sean buenas personas, no es que sean muy, muy bondadosos y por eso no sean tan culeros como los islámicos, es que no pueden. Hablando de lapidar gente, bueno, van a tener azotes en público las mujeres que no oculten sus tobillos. Las patas. Claro, y van a ser lapidadas públicamente las mujeres que sean acusadas de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ay, no van a sí poder que usar, no van a poder no usar pueden coger. O sea, si le tenías gana a tu vecina, no. Te jodes. Te la van a matar. No van a poder usar cosméticos. No, pues, ¿para qué los quieren si tienen todo el traje de Darth encima? Pero incluso si a algunas se les ve las uñas pintadas, se les permite amputarle las manos. Me imaginé que alguna barbaridad iba a decir así. Ay, no. Bueno, las mujeres tendrán prohibido hablar o estrechar la mano a varones que no sean su guardián. Y esta es tremenda. No deben reírse en voz alta, porque otro hombre que no sea su guardián no puede escuchar su voz. No, son cosas, ay, no sé, o sea, ni siquiera... Lo que me sorprende es que se les toma en serio esas leyes pendejas. Ay, o sea, es lo que me da coraje porque dices, o sea, hay veces que no sé, de repente se te ocurre una idea y dices, no, está muy pendejo como para que me vayan a tomar en serio. Pero esta gente como sí que... lo toman en serio. y vienen y lo toman en serio, esas ideas pendejas, y digo, en serio, ahí no sé, bueno. Tengo más. Ay, bueno, y ahora que nos llamen islamófobos. Tiene más. A ver, dale. A ver. No podrán usar zapatos con tacones. No pueden producir ruido al caminar como diciendo ahí viene una mujer. No podrán subir no podrán subir a los taxis sin su hombre guardián. Las mujeres ya no podrán tener presencia en la radio, en la televisión, y no podrán estar en reuniones públicas de ninguna clase. De hecho, no van a poder participar en deportes o entrar a cualquier centro o club deportivo. No van a poder subirse a motocicletas ni a bicicletas. No, porque pierden la virginidad. Chale. No, son ideas bien pendejas. Cada cosa que escucho, aunque ya la he escuchado antes, aquí en Occidente. Es muy idiota, sinceramente. No pueden llevar colores vistosos. Por eso la burka es negrita. Negra, algunas son azules, pero bueno, es todo de un solo color y nada que llame la atención. Esto es muy aburrido. Las mujeres no podrán reunirse con motivo de festividades o propósitos recreativos. ¿Sabés lo aburrido que va a ser juntarse en una fiesta entre amigos y que no haya mujeres? Sausage Party. Váyanse a la verga. Una pitofest. Digo, aparte, estés tocando el tema que se ha venido a colación mucho por lo del feminismo y demás de las mujeres. No quiero ni imaginarme si es que existen reglas o la única regla es no existas para la comunidad LGBT. Sí. La única regla no existas. No existas o te matamos. ¿Se acuerdan que antes de que Estados Unidos invadiera,
Afganistán a los gays los tiraban de los edificios. Ujú. ¿Sí? Se subían a un lugar alto y tenían todo un proceso antes donde los abrazaban, los contenían antes de tirarlos y les decían que, sí, les decían que no era su culpa, era culpa del pecado, que Dios Váyanse a la lo... verga. Ah, pues es que lo mismo con las quemas de brujas. Es que estoy haciendo esto para salvar tu alma. Es por tu bien. O Exacto. sea, me hace pensar, ¿sabes qué? No sé si alguno de ustedes vio la Casa de los Dibujos alguna vez. Llegan los vegetales. Sí. Ahí a decirle a Mueble o algo que deje de masturbarse porque salían los ¿cómo se llama? Los lechebebés. Y si alguno de aquí es cristiano evangélico, probablemente sabe quiénes son los vegetales. Eran una caricatura Hasta en los Simpsons salen. Hasta en los Simpsons salen los vegetales. Que salen para adoctrinar. Algo similar a lo del caso de Sofía y Caleb. Pero en la versión evangélica. Pero en vegetales. En vegetales, ajá. Entonces llegan y Mueble o algo, pues le empiezan a sermonear que cómo es posible, que el pecado y que esto y aquello, y lo empiezan a defender de no, pero es que no le hace daño a nadie, de hecho los lechebebés curan enfermedades y son milagrosos y que esto y aquello, y tal vez la represión sexual no sea la mejor idea, y uno de los vegetales se estaba como convenciendo, ay, sí es cierto, no tenemos que ser tan violentos con esto, y otro, ¡ah, la chingada, cabrón! Y mata al otro vegetal al que había claudicado, y empieza a matarlos a todos. Al final, cuando está a punto de matar a Mueble, llega el lechebebé y se le atravesa al vegetal. ¡Oh, estoy curado! ¡Ya no soy un fanático religioso! Y voltea a ver todo el montón de que tenía ahí y dice, ¡eso lo hice yo, no puede ser! Y se termina suicidando ahí, ¿no? Algo así de loco se me figura, pero fíjate. Ahorita agarré mi Corán. Déjenme decirles que tengo un Corán. Ah, claro, sí. Ajá, Me estaba acordando de un video de Mauricio Ordóñez. Ahí por ahí le mandamos un saludo. Si no, pues ahí en el grupo luego le digo que le mandé saludos aquí. Fíjate. ¿Cómo son las cosas cuando se reprime sexualmente a la gente? Que justamente de lo que se la viven hablando cuando hablan de valga la redundancia, lo que describen como el gozo eterno son placeres sexuales, o sea, cosas que para ellos las reglamentan de una forma tan tajante y tan... ¿Será más bien un rollo freudiano o yo no sé, de represión de los impulsos? Pero Sí. cuando tú tienes un deseo reprimido, termina saliendo ahí de una forma bastante más extraña y con más intensidad. Pero fíjate, estoy aquí en el Corán, en el capítulo 56, en la sura 17, cuando están ahí hablando de los gozos y las delicias, ¿no? Dice, circularán entre ellos sirvientes eternamente jóvenes, con vasos, jarros y una copa llenados de un manantial puro, que no provocará jaque ni embriaguez. O sea, fíjate, aquí abajito, unas horas más abajo, en la 22 dice, habrá huríes de ojos hermosos, como si fueran perlas ocultas, en recompensa por las obras buenas que solían hacer. O sea, las huríes son una especie de entidades celestiales femeninas que han sido creadas para dar placer sexual a los hombres que mueran y vayan ahí a disfrutar del reino de Allah. Pero también se habla de sirvientes masculinos. Por ahí habrá hay algún debate entre algunos islámicos. Aquí sí les debo los nombres y necesito checar muy bien algunas cosas. Pero parece ser que incluso la idea de que estos sirvientes hombres, estos sirvientes masculinos que son eternamente jóvenes y hermosos, también sean para placer sexual. O sea, que te vas al cielo por matar gays para a final de cuentas acostarte con gays en el cielo. Y está así como muy, ok, algo muy reprimido tienen allá. Sí. No sé. El detalle es, la religión en general tiene como no sé, es una fijación en el sexo bien fuerte, ¿no? Porque en muy general... insana, tipo Frollo, no sé si te acuerdas de la película El Jorobado de Notre Dame, cuando Frollo empieza a cantar sobre el deseo que tiene por Esmeralda, porque desde que la vio, se deshace de deseo por ella y dice que Beata María, tú sabes que muy, muy justo soy, orgulloso lucho contra
contra el mal, ¿no? Dice, entonces María, ¿por qué su danza veo y que, o sea, que la ve, la siente, que se fuego? ¿Cómo es que lo consume el deseo y que lo quema y que pierda la razón? Y dice, cual fuego del infierno me quema el corazón, impuro deseo, maldita tentación, ¿no? O sea, la gente con esa represión, es que estás frenando algo que no se puede frenar. Y cuando Y pasa eso... lo vuelves un deseo insano, como dices tú. Al final, por ejemplo, ¿cuáles son los casos más conocidos de abuso de cualquier tipo de la índole sexual? Es sacerdotes, Claro. me explico, gente reprimida sexualmente. Entonces tú los reprimes y haces, o sea, es como lo prohibido es lo más deseado, ¿no? En general, o sea, se suele aplicar mucho eso. Entonces tú les prohíbes el sexo y ¿qué pasa? Empiezan a salir con cada cosa, ¿no? Entonces, precisamente, yo creo que esa es una manera de no controlarlos, es una manera de hacer que esas personas incluso pierdan la cordura y empiezan a actuar de manera irracional, ¿no? Es que se está reprimiendo un instinto básico. Creo que ahí parte el problema. Sí. No sé si quieran pasar quisieran pasar a hablar sobre qué es lo que le espera, ¿no? A todo esto, o sea, claro. Hablar sobre ¿qué es lo más o menos? ¿Cuál es la proyección de lo que va a estar pasando en estos meses, años, ¿no? Más adelante. Y luego después de eso ya pasará. Después de eso, pasar a las preguntas que nos tiene la audiencia. Que dentro de lo que se puede esperar, algo que yo veo muy por encima, porque no soy especialista en el tema y he leído muy poco al respecto, pero sé que tiene una influencia grave, es la relación entre India y Pakistán por Cachemira. Sí. Digo, más o menos lo que tengo entendido es que Cachemira, al no estar completamente unido a India, pues se mantenía en conflicto por la zona entre Pakistán y entre la misma India. Ahora, con digamos, la salida de Estados Unidos de la zona y el crecimiento del Talibán, India se va a ver relegado hacia una posición más secundaria, puede perder incluso el territorio y obviamente su rival de toda la vida, que es Pakistán, puede verse beneficiado de esto. Se habla incluso de apoyo de China hacia el régimen talibán por la conveniencia política que puede tener al aliarse con Pakistán en la zona. Hay intereses pues económicos de por medio, geológicos, político-territoriales. Entonces, creo que esa es una de las primeras cosas que vamos a ver, más movimiento internacional político alrededor de esta zona. Pero eso ya está, ¿no? Eso de las alianzas que hay entre China y por ejemplo. Sí, me refiero a que va a ser un tema más común. Incluso por ahí se llegó a especular, he oído comentarios que hay quien dice que probablemente si llega a haber una tercera guerra mundial se inicie en esta zona, ya no en Europa. Sí, es que ya, o sea, estamos prácticamente en una herida que ya está muy así, muy maltratada, ¿no? Y ahí puede surgir cualquier cosa, ¿no? Aunque en este tema de las guerras mundiales, yo considero que, bueno, no digo que sea imposible porque todo puede pasar, pero las guerras ya no son como eran antes, ¿no? Ahorita hay otros tipos de guerras, incluso de manera económica. Todo el tiempo se andan peleando las potencias mediante hackeos entre ellos y todas las cosas, o sea, porque ahorita prácticamente lo que el fin de muchas guerras son intereses políticos y económicos en general, ¿no? Entonces, ahorita ya, o sea, prácticamente una de las maneras por las cuales se mueve mucho el tema de lo económico es mediante las redes, ¿no? Por eso existe la guerra en redes silenciosa, ¿no? Que existe entre potencias que andan espiándose, que se andan ahí, como siempre, ¿no? Pero ahorita con la tecnología que tenemos actualmente. La participación de todo ciudadano común y corriente. Haz de cuenta. Sí. Entonces, bueno, no sé si quieran agregar algo más sobre esto. ¿Perdón? Como que vi a Pippen con ganas de hablar hace ratito, no sé. No entendí si China se aliaría con el gobierno afgano o con los talibanes.
Con los talibanes que actualmente, digamos... Tengo entendido que reconocen a los talibanes, sí. Sí. Ay, caray, eso sí que feo. Sí. Está de la verga. Es que prácticamente, ¿sabes lo que Rusia todavía se está esperando. Yo, pero por China ya lo ejemplo, reconoce. cuando se habla de temas de política, yo en general me quedo hasta cierto punto medio callado porque no es mi fuerte. Se me han dado cuenta que no he opinado mucho el día de hoy. No, la política en general no es mi fuerte, pero sí hay cosas que reconozco y quisiera, digo, ustedes me dirán si sí o si no. En general, Estados Unidos es como, para esos países es como un enemigo en común. Y no importa que a lo mejor en general haya cuestiones distintas entre ideologías y lo que tú quieras. Si tienen a ese enemigo en común, que es Estados Unidos, pues Sí. prácticamente, como dicen, el enemigo de mi amigo o algo así, o el enemigo de mi enemigo es mi enemigo. es mi amigo. No, espérame. ¿Haz cuenta? No sé. Es mi amigo, ajá. El Es mi enemigo amigo. de mi amigo. Ah, el enemigo de mi enemigo es mi enemigo. Es mi amigo, es mi amigo. Sí. No es lo que decía. Entonces, está bien, no te apures. Entonces, el punto es, ¿tienes un enemigo en común? ¿Qué pasa? Pues vamos a unirnos para chingarnos a Estados Unidos, prácticamente. Claro. Ahora... Pues es como un Goku uniéndose con Piccolo para chingarse a Raditz, aunque digan, después de Raditz nos echamos nosotros. Bueno, en Dragon Ball Z ya pasó otra cosa, pero cuando fue lo de Garlic, la primera vez que se juntaron Piccolo y Goku, después de que se chingaron a Garlic, empezaron a pelearse entre ellos, aunque luego Garlic volvió a salir y Gohan fue el que se lo chingó al Garlic al final, pero sí. Haz de cuenta, o sea, es un desmadre que hay, pero siempre está ese enemigo en común. Estaba viendo un documental también, bueno, no era un documental, era como una noticia acerca de esto, donde, fíjate, van a empezar, y esto es para ya empezar a cerrar, igual ahorita que Pippen nos diga algo para terminar, pero se estaba comentando que después de esto que está pasando, de que los talibanes están entrando así, ellos ahorita tienen un control de las redes sociales. O sea, ellos empezaron a decir que iban a tomar el control desde 2019. O sea, ellos ya tenían un planeo de todo lo que estaba pasando desde ya varios años antes. Ahora, por ejemplo, estaban mandándole mensaje al WhatsApp de las personas de allá, ¿no? Diciéndoles, ustedes, si apoyan al gobierno de Estados Unidos, este es su momento para que vayan, por ejemplo, a los policías, ¿no? Hagan su carta de que están arrepentidos o quién sabe qué, y cuando nosotros lleguemos se les va a perdonar, ¿no? Porque andan matando gente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita cuando ya lo están haciendo, están empezando a entrar con propaganda. Ahorita ellos tienen una tecnología dentro de las redes sociales y todo eso muy fuerte. Incluso creo que hasta ya tienen ¿cómo se llama esa tecnología? Reconocimiento facial. Sí. La tienen a su disposición. Pero con la burka no sé cómo funciona, la verdad. No, pero al menos es que ese es el detalle. Antes de, pues la gente se le podía, ¿cómo se le dice? Reconocer en este sentido. Ahora, todos los que, antes la gente tenía Twitter, porque estaba Estados Unidos, sí. y ahí tenía Twitter, tenía sus redes sociales y todo, y ahorita prácticamente todos los que estaban ahí y estaban al menos hasta cierto punto cómodos con Estados Unidos, están tratando de borrar todo su historial ahí de internet. Por eso se agarran de los aviones y se van. Por eso prefieren ellos hacer eso que los agarren los mismos talibanes, porque imagínate el terror. Entonces, ahora, como ellos ahorita tienen esa, ¿cómo se dice? Esa tecnología a su disposición, lo que van a empezar a hacer, y eso es prácticamente una de las cosas que nos espera, que vamos a ver más o menos más adelante, creo que ya está empezando a pasar, que empiezan a meter propaganda de talibanes así, acariciando perritos, jugando con los niños, bonitos, como que todo bien así, onda, obviamente sonrisa, manipulando pues las cosas como siempre, ¿no? Diciendo que son buenas personas. Ahora vienen con la carita sonriente y acá, pero porque no, la de Hitchens era porque ahorita nos vienen a decir porque no tienen el poder. No, ellos tienen el poder y te van a mostrar como, o sea, haciendo cosas malas. No sé si me van a entender. Necesitan quedar bien, o sea, digo, tienen el poder, pero no un poder, digamos, ilimitado, vaya. Porque todavía digamos, necesitan contentar hasta cierto punto también a la comunidad internacional, ¿no? Entonces necesitan mostrar una cara es como bonita. Esta propaganda, ¿no? Que ponen a Putin como el mejor presidente del mundo cuando en Rusia nadie lo quiere, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Van a salir talibanes en parques jugando con los animalitos y así entrando, saludando a todo mundo y a lo mejor hasta poner modelos, gente muy
con bonitos rasgos, Claro, ¿no? Hablando y claro, diciendo las claro. cosas y toda la O cosa. bonitas Así, burcas también. ¿para qué? Para manipular la opinión de la gente y decir, miren, para que vean que no es tan malo esto que está pasando ahora Sí. y vean que nosotros estamos bien y los malos son aquellos que nos tenían aquí acorralados y me explico. Entonces, eso yo creo que es lo que estaríamos viendo un poquito más fuerte ya que estén bien instaurados y quieran empezar a mover toda ese marketing, ¿no? Que van a empezar a mover. No se me fue la palabra. Esa propaganda, no, esa propaganda que van a empezar a lanzar. Vania. Sí. El silencio. Ya sé. Pero cuando empecemos a ver ese tipo de propaganda, nos vamos a acordar de este momento en que... Se los dijimos. Se los dijimos. Sí. Pero bueno, no sé si quieras, antes de pasar a las preguntas, Pippen, decir algo o ya pasamos a las preguntas directo. Dale, a ver qué hay. Bueno, antes de pasar a las preguntas, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube. Están en la descripción del video las redes tanto de la navaja, de nosotros y las de Pippen, para que vayan y nos sigan y puedan ahí estar al tanto de todo lo que hacemos. ¿Qué más? Pues agradecerles la atención, el tiempo que nos han dedicado aquí en este podcast y vamos a estar respondiendo algunas preguntas que nos han hecho aquí. Primero, mandar saludos a Manuel, Maricel, Darwin Lemus, ¿cómo están todos? Johnny Snake, gracias por comentar. El tío Zapa, gracias por estar aquí. Buenas, brother. Brandon Arias. Ahora, Brandon Arias es la primera persona que comentó y dice... justo hoy tuve una exposición sobre la guerra afgana en 1979. Los talibanes siempre quisieron meterse, solo que ahí ya lo entendí. Solo que ahí muyadines, puso así. En este tiempo los talibanes se llamaban muyadines. ¿Mujadines o muyadines? Muyadines, pero los muyadines eran aquellos que estaban en contra del régimen comunista del régimen comunista afgano que había en ese momento. Y dentro de los diversos grupos de muyadines estaban los talibanes. Ok. Bueno, dice, comenzaron a adoctrinar gente y bueno, ya sabemos lo que pasó después de las Torres Gemelas y los talibanes de hoy en día. Sí es. Mau Salazar, buenas, ¿cómo andamos? Decía Brandon que si se pueden hacer preguntas random o que tengan que ver con Afganistán, que tengan que ver de preferencia con el tema que estamos hablando el día de hoy, ¿sí? Yo sí afirmo que se les permite controlar de nuevo nuestra sociedad a religiosos. Perdón, otra vez. Yo sí afirmo que si les permite controlar de nuevo nuestra sociedad religiosa, estaríamos igual que en Oriente. Sí, claro. Es que eso es lo que pasa. De hecho, salió un meme por ahí del changuito, ¿no? Que voltea así como que decía los católicos viendo que los talibanes están haciendo lo que ellos hicieron antes, ¿no? Así como, sí. Entonces, más o menos. O sea, prácticamente si tienen esa... tenían ese poder y están haciendo lo mismo. O sea, cuando a la iglesia o a la religión cualquiera le das el poder político para poder hacer lo que quiera, tenemos este tipo de resultados, ¿no? Entonces, pero bueno, los talibanes dijeron que no iban a tomar venganza ni nada por el estilo. ¿Será que se les puede creer? Dice Brandon. Está difícil creerles. Está difícil. Supuestamente cuando la OTAN retira las tropas internacionales, era con la condición de que los talibanes corten con su violencia. Y mira, evidentemente no se les pudo creer mucho que digamos. Claro. Saludos a Crítico Omega que anda por acá también. Javier dice, el plumiferero amigo. El filopalomo. Ya. El plumífero amigo, o sea, el palomo, estaría reprimiendo pecadores y sublevados y no intentaría dialogar con ateos y escépticos. Claro. Pero bueno. Dice Alberto, ¿cómo estás, Alberto? Bueno, qué bueno que andas por acá otra vez. La religión es el cáncer de la humanidad. Buenas noches. Señalar a las feministas por no hacer nada es una manera cobarde de no hacerse cargo del problema. Totalmente. Ok, lo que le pasa por hablar de... micrófono que te pasa por la hagamos una vaquita para arreglarle un mic a Alan. Pues ahí está mi Patreon en mis redes por si gustan apoyarme o el PayPal. Ahí donde sube sus fotos de paras. Así es.
Saludos, dice Amadeo desde Ecuador. Saludos desde México y Argentina. Mau Salazar dice... bueno, ya no supe. Defienden el Islam por miedo. ¿Tú crees que la gente que lo que decíamos ahorita, que de verdad defienden el Islam más por miedo o por ignorancia? Más que nada, yo creo que este comentario lo hizo cuando estábamos hablando de cuando en Europa las personas progresistas defienden al Islam, cuando pues, es como de lo más antiderechos. Pues, porque si empiezas a criticarlo, pasan cosas como lo de Charlie Hebdo. Sí, deberíamos hacer un episodio de eso también, de Charlie Hebdo. Vale. Ok. Bueno, ¿qué creen que pasaría con la amenaza que hizo Biden a los talibanes? Esa está buena, esa pregunta. Yo no lo sé. ¿Ustedes tienen alguna opinión sobre eso? Yo más bien veo muy blando a Biden. Es que, bueno, Biden dijo, después de lo que empezaron a hacer, dijo, no se les va a perdonar, los vamos a atrapar y los vamos a hacer pagar. Eso fue lo que dijo Biden. Bueno, ojalá. Ojalá, pero es que empezaron a criticar mucho a Biden por retirar las tropas y pues no se esperaban que para el día siguiente prácticamente ya estaban ¿cómo se dice? Controlando todo el territorio, ¿no? Entonces... Bueno, el asunto es dilucidar si Estados Unidos en verdad fue a Afganistán para acabar con los talibanes. No, ellos querían pues lo que sus intereses les dictaban. Ándale, dice un dicho, ¿no? Bueno, popular, que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Entonces, bueno, el detalle es que, pues, siendo el presidente, pues, tiene que quedar bien, ¿no? Porque después de haber retirado las tropas de allá, empezó el desmadre y él tiene que actuar de cierta manera, ¿no? Y pues, yo creo que por eso, no sé si lo que dijo, eso fue ayer o uno de estos días, que prácticamente lanzó esa amenaza, porque dijo, vamos a atraparlos y les vamos a hacer pagar. Así tal cual. Entonces prácticamente al menos lo que yo veo en este sentido es que o Estados Unidos vuelve a entrar otra vez, o sea, vuelve a meter al ejército otra vez allá, porque es hasta cierto punto, ¿qué es lo único que puede hacer Estados Unidos? Si es que tiene el interés, por decirlo así, de que al menos por la aprobación de la, ¿cómo se le dice? De la... o sea, de la luz pública, ¿no? Que la gente los tiene en la mira, de la opinión pública, gracias. Todo el mundo lo tiene en la mira para ver qué es lo que hace mal, ¿no? Entonces, prácticamente, yo considero que una acción que va a provocar muertes y va a provocar muchos problemas es que vuelva a entrar el ejército de Estados Unidos allá. Yo no veo otra manera en la que Estados Unidos pueda hacer algo al respecto. No sé ustedes. No, yo tampoco veo otra forma. No sé lo que vaya a pasar, pero tampoco veo otra forma que... Bien, bueno entonces... Fíjate también lo que pasa con la opinión pública. O sea, si Estados Unidos se va del país, se lo critica porque permitió que vuelvan los talibanes. Y si vuelve a entrar a Afganistán para combatir a los talibanes, también se lo va a criticar porque... va a provocar... imperialista, sí. Entonces, este rollo es como... Sí. Ok, bueno. Adán Tenorio, ¿cómo andas, brother? Que andas por aquí saludando. Saludazos, desde Twitch. La manzana. Gracias. Madame Sara, ¿cómo andas? Bueno verte por acá también. Estoy viendo los comentarios de Facebook también. Sí, ahí andan. Qué buena onda. Dice Madame Sara, dice, ya es común el bloqueo. Hablando cuando nos estaban bloqueando a nosotros. Ella viene de TikTok. Es buena seguidora. TikTok y la censura, dice Adán. El tío Zapa, la ignorancia y las armas no son muy buena combinación. Lo que decíamos, ¿no? Cuando son ideas muy pendejas, pero esos pendejos que tienen esas ideas, tienen poder, vienen cosas como eso, como Maduro, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Sí. Y se hace un caos, ¿no? Saludos y felicitaciones, dice Eduardo desde Facebook. Gracias por comentar. Es más, vamos a mostrar los comentarios, ¿no? Para que los puedan leer ustedes también. Dice, a ver, alguien está haciendo esa promoción aquí. Vamos a poner Leluyos TV. Véanos en nuestras transmisiones en YouTube, dice.
Bueno, está bien, ya te dimos promoción ahí. Saludos. Vale. Ok, saludos aquí a Síndrome Eduardo, de ya lo habíamos Estocolmo. dicho. Síndrome de Exacto. Estocolmo. Las Es lo personas de que andan que... defendiendo a los matadores, brother. O sea, pasa mucho Ujú. en las religiones también. Y cuando hablábamos de eso, Alberto hizo también De un hecho, comentario deberíamos muy, hacer muy videos de eso acertado. del síndrome de Estocolmo también en TikTok, ¿eh? También. Dice, es re fácil hablar de hambre con el estómago lleno. Hablando de las mujeres estas que están Claro, defendiendo el claro. Islam o estas ideas Sí. pendejas desde España, ¿no? Desde México. Dices, güey, Desde no, eso Estados es así, Unidos. sí, desde Estados Unidos. O no sé, pero bueno. A ver, dice aquí, ah, Javier dice, lo de solo deben ser atendidas por médicas me recuerda a lo de las transfusiones de sangre acá. Son tonterías sin sentido que se paga con Sí. vidas humanas. Chale. Totalmente, sí. Pero bueno, Trollsófico es una persona que lo conozco hace poco porque empezó a comentar en algunos de mis Qué buena onda. en Facebook, ¿no? Sí. Es buena onda y tiene buenos comentarios. Dice, pero actualmente muchos cristianos no están de acuerdo de dichos actos del Viejo Testamento, ¿o sí? Porque William Lane Craig, como Frank Turek y John Lennox, defienden el hecho de que Dios tiene razones suficientes para hablar de permitido. Ah, se fue ahí. No Es solo que permitido, sino no se ve. incluso ordenado. No se ve todo el comentario, lo voy a quitar para poder seguir leyéndolo. Sí. Dice, dichos actos de parte de su pueblo, pero actualmente no se hacen esas acciones. Trotsky, por objetivo se refiere a que existe un fundamento independientemente de la subjetividad de un ser consciente o en el cristianismo, independientemente de las personas, que por general esa fuente Dios en base de lo que es moral, deberes objetivos. Saludos. Ok, Claro. ¿qué es lo que pasa? El problema de personajes como William Lane Craig, por ejemplo, y tomando este tipo de leyes barbáricas, ¿no? Que tenemos en el Antiguo Testamento o en el Corán, es la única manera de poder justificar esas matanzas o ese maltrato es tomar ese libro como un libro literal y real, ¿no? O sea, que Dios tiene razón al poder hacer eso. Cuando le pregunta a William Lane Craig que la matanza de niños en el Antiguo Testamento, ¿por qué Dios manda a matar niños? Y él dice, es que eso es lo mejor que le pudo haber pasado a esos niños, porque en ese momento esos niños se fueron al cielo y ya evitar, o sea, se les salvó de pecar. Y ahí es donde ya prácticamente, o sea, no importa qué tan estudiado seas, eso al menos... No sé, o sea, para mí es perder el respeto de una persona que piensa de esa manera, sinceramente, desde un principio, ¿no? Ay, caray. Y personajes como William Lane Craig que piensan como, o sea, de esa forma, es el apologista más famoso del mundo. Siendo de hecho, que los piensa cristianos, así. que muchos cristianos no son cristianos, son cristianos. Haz de cuenta. Podrían contradecir la Biblia antes de contradecir a William Lane Craig. Bueno, Sí. ok. Pero ¿por qué tanto odias a las mujeres? Dice Javier. Es irreal. Es que es irreal. Es irreal y estúpido, pero pasa, ¿no? Ay, no bueno, puede ser. Ok, viene aquí Alberto dice, siendo gay lo mejor que te puede pasar en ese lugar o en Rusia es que te maten rápido. Sí. Totalmente. Totalmente. Ay, dice Trollsófico. Irónicamente lo que decía, si eres gay, es mejor que hagan eso. Lean lo que dice Trollsófico. Ya quisiera decir algo en contra del Islam, pero Facebook me va a dar ban porque Facebook es PTA. Bueno, les digo, si la censura... Es que ya lo dijo Pippen, ¿no? Ya lo dijo Pippen. Trollsófico viene de Facebook. Ya lo dijo, ya en Facebook prácticamente, pues ya no sabemos ni cuándo, ¿no? O sea, a ti te han baneado mucho, ¿no? Allá. ¿En Facebook? Sí. Sí, porque es la red social que empecé a usar de hace más de 10 años, pero en proporción, la cantidad de bloqueos que llevo en TikTok. Se lleva la corona. Sí. La corona. Y eso que el año pasado en Facebook tuve 6 bloqueos de un mes cada uno. Es decir, estuve 180 días bloqueado de los 365 que tiene el año. Tuve más días bloqueado que activo. De hecho, sí. Es cierto. Pero bueno. Subiste un video y ya estabas bloqueado otra vez. Dice aquí... ok. Un momentito.
Dice aquí Moisés Benavides, gracias por comentar. Dice, ¿tercera guerra viene? Lo que decíamos ahorita, yo no creo que haya una tercera guerra mundial. Lo que sí considero es que, digo, va a seguir habiendo estos conflictos, pero muy centralizados en esos lugares. A lo mejor, no sé, yo considero que ya ha habido varias guerras mundiales, pero de otra forma, ¿no? Es lo que digo. Es muy difícil. Aparte, precisamente como un interés de las guerras es un interés económico. Ahorita, para estos tiempos, yo considero que las guerras donde de por medio hay destrucción y todo este tipo de cosas, les cuestan más caras a los gobiernos. Hay otras maneras de hacer guerra, es lo que yo creo, ¿no? Pero bueno, uno nunca sabe. Sí. Todo puede pasar en la vida del Señor, ¿no? Por ahí. Digo, hay personas perversas, pero hay personas estúpidas también. No sé si ustedes han escuchado esto alguna vez. Hay un video de Fernando Fuentes Pinzón, que a su vez él está hablando de otro libro, de otro autor, el nombre se los debo, pero habla acerca de 4 categorías de personas. Las personas que son inteligentes, las personas incautas, las personas que son perversas y las personas que son estúpidas. O sea, las personas incautas se les conoce como bondadosas también. Una persona inteligente rápidamente es alguien que ve por su propio beneficio y beneficia también a las demás personas. Una persona incauta o bondadosa es alguien que ve por el beneficio ajeno sin importar si eso lo perjudica, si le perjudica a sí misma. Una persona que es perversa ve por su beneficio aunque perjudica a todos los demás. Y una persona estúpida se perjudica a sí misma y perjudica a todos los demás. Y en el caso de la política esto es importantísimo, porque tú necesitas ver primeramente por tus intereses, y a veces tus intereses no van a coincidir con chingarte al otro. A veces necesitarás también mantener como cierto estado de reciprocidad o de beneficio mutuo para que te vaya bien. Entonces te digo, la guerra llegó a un punto en el que se volvió obsoleta porque te cuesta más de lo que ganas. No sé si saben lo que es una victoria pirra. Se dice que, bueno, está el mito de Pirro, bueno, es Claro. o la historia, se habla de una victoria pírrica cuando es una victoria que, si bien ganaste, pero perdiste más de lo que ganaste, entonces no te sirve de nada. Y a veces Un las ejemplo guerras... muy tangible es el gol que le hizo Brasil a Alemania cuando Alemania ya llevaba 7 goles encima. Claro. Bueno. Ok, siguiente comentario de Moisés, que ya vamos a terminar los comentarios. Dice, espero... bueno, ese que lo lea Pippen. Espero Argentina en la Tercera Guerra Mundial recupere las Malvinas mientras se matan por allá. Sí, esa es una materia pendiente que acá, a los argentinos por ahí de la vieja escuela, como yo le digo, porque lamentablemente hay una generación a la que ya no le importa eso. De hecho, tengo una amiga mucho más joven que yo, ex amiga, no es porque hayamos tenido alguna diferencia, sino porque nuestras vidas tomaron rumbos distintos, no volvimos a tener más trato. Pero yo me acuerdo, claro, me acuerdo en una ocasión que dice, ya fue eso de las Malvinas, dejen las cosas así como están. Y... Yo creo que yo sería uno de esos. Sí. Bueno, yo no sé qué tan comparable sea, por ejemplo, con lo de México y el territorio de Estados Unidos que se agarró. Te voy a bloquear como amigo. Diablos. Es como de que vamos a recuperar Texas y todos los demás territorios en México, ¿no? Y pues a mí es como el que algo de que, pues chido, no sé. Digo, no sé si sea comparable ahí el tema de las Malvinas. ¿Sabes? Hablaba, cada que tengo oportunidad, cito a una amiga mía que bueno, yo respeto mucho, ¿no? Y ella decía que los más viejos, nosotros, o sea, de la generación millennial para atrás, por decirlo así, o incluso las anteriores, somos los que más nos quejamos de las cosas nuevas que hay, ¿no? Es como que, o sea, las generaciones más nuevas ven las cosas y dicen, pues todo esto ya está así, está normal, mira, no sé qué, y nosotros nos seguimos peleando por, no, que la homosexualidad, no, que esto y lo otro, no, que si allá, me explico, que la religión, y los más morritos o la gente así más joven, se toman las cosas como que, pues bueno, o sea, más tranquilo, no andan peleando tanto las cosas como nosotros, y eso es lo que pasa, ¿no? Yo creo que también nosotros hacemos mucho ruido en ese tipo de cosas, por algo estamos aquí. Pero bueno. Dice
Dice aquí también Moisés, ¿creen que las armas que dejó Estados Unidos fue realmente un descuido? Ah, Cuando se trata de armas y Estados Unidos, o sea, créanme que no hay mucho descuido que digamos. Ya es un Si no es negocio. escuela. Es un negocio. Las venden hasta en Walmart. O sea, Walmart. no, es en serio, es en serio. En el Oxxo. Dame una cuerno de chivo. Ahí te va. Dale. Son No, y tantos sí, dólares. es que es en serio. Chécate, busca por ahí. El 7-Eleven. Vean el episodio de Leyendas Legendarias sobre la masacre de Columbine. Ahí explican bien el sistema de armamento en Estados Unidos y qué tan fácil es conseguirlo en algunos estados. Y cómo fue que las personas que hicieron la masacre en Columbine consiguieron las armas tan fácil. Incluso compraron municiones por teléfono, como si marcaras a un CB directo o algo así. Uber Eats. Me acuerdo del capítulo del Simpsons. Si tuviera el arma, lo mataría. Pues no la tiene, le dice el otro, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Está buenísimo. Entonces, bueno, está bien. Lo Así pedimos por es. delivery. Talibanes infiltrados en aviones que salieron de Afganistán. Podría Eso ser. no entendí eso. Pero es que si podría haber talibanes infiltrados en los aviones que llevan pues gente, podría ser. Pueden también llegar como refugiados, es bastante común. Sí, se da mucho. De hecho, eso se ha visto mucho en Europa, ¿no? Sí, que infiltrados ha habido como refugiados y son los que causan los problemas en Europa, que tienen una bronca política bien gacha y por eso está muy dividida la opinión allá, ¿no? Claro. Muchos dicen como quiera hay que apoyar a la gente que está saliendo, a los refugiados, y otros dicen no, pero son 70 hombres de 30 años, como que hay algo que no cuadra, no hay mujeres, no hay niños, en algunos casos se ve raro. Sí, claro. Ya llegó Don Nacho Romero. Saludos, brother. Nacho. Dice, eres uno de nuestros Patreons. Y dice, se habla de que los talibanes son lobos vestidos de ovejas. El vocero que sale en TV es una contradicción per se, porque están en contra de la tecnología y usó a la ciencia a su favor, y en TV Aldar. Bueno, ahí está el comentario. Aldar, rueda de prensa. Ya, no había leído el otro comentario. Aldar, ok. Rueda de prensa, al final se contradicen a sí mismos y como es bien sabido están distorsionando el discurso a favor. Nada nuevo. Okay. Nada nuevo debajo del cielo. Nada nuevo debajo del cielo, sí. Una estrategia política. Y ya para terminar, nada más para decir lo que estábamos hablando ahorita, Uber amo. Como, o sea, el armamento Uber, ¿no? O las balas. ¿Me puede mandar por Uber, por favor, unos cartuchitos, por favor? Es que ya... Se mamó. Ya, así está. Pero bueno, me da gusto haber tenido aquí que nos haya acompañado aquí Pippen en este podcast. De verdad es que siempre es un gustazo tener a gente como él aquí en el podcast y que prácticamente nos interesaba tenerlo, o tenerte en este caso, porque... Censuraron por ese tema en TikTok. O sea, ¿te acuerdas de cuando subió el video de... Bueno, subiste el video de que estaba lo de los aviones y te censuraron por eso, brother? Claro, creo que al parecer fue esa imagen en particular, aunque me pareció haberla visto en otros videos que no fueron censurados, pero esa imagen de la persona gente subiéndose a los aviones en marcha, ¿no? La desesperación que tenía esta gente por huir del régimen talibán. Claro. Igual lo usé de fondo mientras explicaba lo que estaba pasando, que el hecho de que se estaba yendo el ejército gringo. El ejército de los Estados Unidos y volviendo los talibanes, la gente hacía que se quisiera ir de allí. Y bueno, sí, me bloquearon por... no me acuerdo el término, no sé si eran actos peligrosos. Sí, es por lo mismo que a mí una vez me quitaron uno de la navaja de Hitchens también. ¿Cuál fue? No sé si lo viste tú, pero es uno que yo tengo también en mi espacio de TikTok, en mi canal de TikTok, que es el diluvio cuando está el arca de Noé, que pongo ahí sí. La réplica de Kentucky. Simón, que es un explosivo de mierda, literalmente. Literalmente. ¿Te quitaron así ese? Que porque es una incitación a actos peligrosos. Y yo de que... Es que usaste esa palabra. Pero es que fíjate, ahí te va. Esa restricción se me hizo chistosa, pero al mismo tiempo... Ya te trabaste, Armando. Confirma el caso. ¿Mande? ¿Me trabé?
¿Me escuchan así? No es eso, no es eso, fíjate, es que no es eso, fíjate, ahí te va. Después del 11 del 11 de septiembre, del incidente, y ahorita que estamos hablando de este tema, Estados Unidos empezó a fijarse mucho, se volvió paranoico, por decirlo así, en cuanto a la cuestión de la censura. Entonces, sí, como estaban en la seguridad ahí en los aeropuertos. Si tú escribes en el navegador de internet la palabra bomba, no sé, talibán o cosas así. ¿Cómo hacer una bomba? Tú llegas, tú automáticamente, entras a una base de datos la cual empieza a analizar todo lo que tú estás haciendo. Entonces, ese tipo de censura es precisamente por ese tipo de cosas. Cuando tú haces, ahora imagínate, ahorita está pasando, pero fíjate, me censuraron en el de la navaja, pero en el mío sigue ahí y es uno de mis videos más vistos, brother. El punto es que, digo, no siempre pasa. Aquí yo creo que tiene que ver mucho cómo funciona el algoritmo, ¿no? El punto es que tú entras a esa base de datos. Brother. TikTok es chino, no es gringo. Bueno, también podría ser. Yo no sé, pero ellos son más controladores. Sí. Ese es el problema. O sea, China es más controlador que Estados Unidos. Y ya de por sí Estados Unidos es muy controlador. Entonces, yo creo que también tiene que ver, como decía Julián, nos decía él, el algoritmo trabaja de maneras misteriosas, así como Dios, ¿no? Entonces, el algoritmo es Dios. El algoritmo es Dios. Aquí está Bruno. Bruno, ¿cómo anda? Nos manda bendiciones, humanismo.org. Mira lo que pone Tío Zapa. Habían videos en TikTok burlándose de la gente cayéndose del avión y esos videos siguen aún subidos. Váyanse a la verga. Váyanse a la verga. No creo. Y Humanismo, que es nuestro amigo Bruno, ahí nos manda bendiciones. Saludas, gracias. Luego lo tendremos por acá también. Sí, claro. No sé si pues quieran terminar con algún pensamiento, alguna reflexión sobre este tema. Pippen, Julián. No, sí, simplemente agradecerles el espacio, la invitación y espero el video para después subirlo a mi canal. Claro, no, claro, pues, sí, dale. Terminando aquí, ya va a estar posteado tanto en Twitch como en YouTube como en Facebook. O sea, va a estar ya en los 3 Nada más con que no tardemos 3 horas lo vas a poder descargar, porque yo a veces cuando son videos que tardan 3 horas no los puedo descargar y tengo que hacer otra cosa. Sí, pero ya mero vamos a terminar. Sí. Y bueno, pues muchísimas gracias a mis compañeros Julián y Armandowski. Porque gracias en TikTok lo siguen bastantes personas, pero en YouTube también está presente, también ahí no sé si, creo que tenemos el enlace tanto a TikTok como a YouTube, ¿no? Sí. Instagram, ¿no? Bueno, todas las redes de Pippen están ahí en la descripción, en el video, en la transmisión en YouTube, para que vayan y nos sigan. Sí. Muchas gracias por acompañarnos, en algún momento lo terminan de censurar en TikTok, pues tenga también dónde migrar o dónde poder seguir haciendo cosas, ¿no? Así es. Cuídense bastante. Gracias. Si no se han vacunado, vacúnense. Salgan, ¿cómo dice Armando? ¿Cubrebocas? ¿Cómo? Cubrebocas para salir y el preservativo para entrar. Y si pueden vacunar con amor y si pueden dar de amor y de carne a alguien, háganlo con todo el caño del mundo, con todo el cuidado y con todo. Y como siempre les digo yo, el gel antibacterial es más efectivo que la sangre de Cristo. Así que ya saben, usen su gel. Cuídense mucho, gracias a todos por comentar y pues nos vemos el próximo viernes en la Navaja de Hitchens. Y el día de mañana voy a tener a Jesús de Gehenna, el satanista, en mi podcast y vamos a estar hablando con él. Sí, a las 6 de la tarde, hora de México. Entonces, para que estén ahí al pendiente. Nos vemos mañana y el próximo viernes. Cuídense mucho, que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Bye.